Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hace algunas semanas estábamos hablando sobre el frente de Avdiivka como quizás una de las direcciones donde Rusia más avanzaba y donde más avances se esperaban a futuro. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado bastante y tenemos que meter en juego otro frente, la situación en el cual también hemos estado comentando de forma asidua. Estamos hablando del frente de Artyomovsk, que bueno, algunos también denominan como el frente de Solidar, que en términos más particulares es el frente de Chasiv Yar, donde a día de hoy las tropas de la Federación de Rusia ya han entrado en la localidad y están produciéndose batallas a las afueras de Chasiv Yar. Y además Rusia tiene muy buenas posiciones para seguir avanzando tanto hacia Chasiv Yar como para seguir avanzando y liberando, ¿no?, que dicen desde la Federación de Rusia, el resto de la República Popular de Donetsk, puesto que este frente ahora no es solo el frente más activo, no es solo el frente donde más avances se producen, sino que es el frente donde más avances y más sorpresas se esperan. Chasiv Yar, además, no solo destaca por la importancia militar y por la importancia estratégica, puesto que la localidad en sí representa un núcleo absolutamente fundamental para las Fuerzas Armadas de Ucrania, puesto que desde Chasiv Yar es después muy fácil seguir desarrollando el éxito tanto hacia el norte para que las tropas rusas de alguna forma se encuentren consigo mismas, ¿no?, ir avanzando hacia sus compañeros y así liberando, que dicen desde Rusia, la República Popular de Donetsk, sino que además, aparte, ¿no?, de la importancia para Ucrania, porque estamos hablando de un nudo logístico importantísimo, desde donde Ucrania envía refuerzos, desde donde Ucrania planea operaciones importantes ya no solo en el frente de Chasiv Yar, sino que además, y esto es fundamental, no solo va a ser mucho más fácil avanzar hacia el norte y casi que desarrollar el éxito hacia prácticamente cualquier dirección. Chasiv Yar y las posiciones rusas, en particular en Chasiv Yar, a día de hoy están ubicadas de tal manera que de verdad que al ejército de la Federación de Rusia se les están abriendo muchas, casi que diría demasiadas posibilidades a la hora de decidir qué van a hacer una vez que caiga la localidad en cuestión, sino que además, y enseguida primero iremos con los mapas y después vamos a la situación genérica, pero aquí habría que mencionar un punto importantísimo, un punto que diferencia a Chasiv Yar del resto del frente ucraniano, destaca esta localidad y este frente en particular, y es el hecho de dos palabras: guerra moderna, o también podríamos denominarla como la guerra del siglo XXI, y es precisamente en Chasiv Yar donde se está llevando a cabo este tipo de guerra nueva que antes no habíamos conocido en estas dimensiones, porque si bien la guerra en sí, ¿no?, en las dimensiones en las que se vive en el frente ucraniano, no se había conocido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, aquí estamos hablando de una tremenda cantidad de tecnología, drones FPV, guerra electrónica. Ahora mismo en Chasiv Yar se está produciendo una especie de guerrilla o guerra electrónica. Es decir, la guerra electrónica rusa está luchando contra la guerra electrónica ucraniana, y es que hay tanta cantidad de drones que para seguir avanzando o seguir defendiendo, en el caso de Ucrania, es absolutamente necesario intentar al menos hacer algo para neutralizar los drones enemigos, de los cuales hay
una gran cantidad sobre el frente de Chasiv-Yar, es donde más drones hay, es donde más nuevas tecnologías se están empleando a día de hoy. En el caso del ejército de la Federación de Rusia estamos hablando prácticamente de un dron por soldado, o sea, es una tremenda cantidad de equipos tecnológicos y además aquí en la dirección de Chasiv-Yar por parte de Rusia están asaltando, ¿no? Están atacando las fuerzas quizás más preparadas y entrenadas para varias cosas en particular. Estamos hablando de las fuerzas aeroespaciales de la Federación de Rusia. Además, son unidades que ya están curtidas en batalla y unidades que han sido especialmente y se han ido especialmente, ¿no?, a lo largo del conflicto ucraniano preparando para llevar a cabo esta nueva guerra del siglo XXI, donde hay por un lado guerra entre guerras electrónicas, por otro lado guerra de drones, en tercera parte tenemos también esta nueva versión de drones que son los drones FPV. En definitiva, en Chasiv-Yar es donde estamos viendo y estamos pudiendo hacernos a la idea de cómo va a ser la guerra a partir de ahora, puesto que si bien todavía queda armamento antiguo, si todavía quedan municiones antiguas, no me cabe ninguna duda de que al hablar de la guerra del futuro necesariamente vamos a tener que mencionar los drones y prácticamente ya centrarnos en los drones porque es la forma más cómoda de llevar a cabo importantes avances sobre el terreno. Me parece absolutamente fundamental poneros esas imágenes de qué es, ¿no?, y en qué se traduce esta nueva guerra del siglo XXI, así que conforme yo vaya comentando la situación, pues vais a estar viendo en vuestras pantallas esta guerra que muy probablemente va a ser a partir de ahora la forma definitiva de combatir en el frente de prácticamente cualquier país, puesto que los drones realmente son mucho más baratos, mucho más accesibles que otro tipo de, digamos, equipos que representan o suponen, tienen algún tipo de potencial de fuego, así que sin duda alguna se van a estar empleando cada vez más. Veréis, en el frente de Soledar tenemos dos direcciones principales desde las cuales se está a día de hoy rodeando la localidad de Chasiv-Yar. Tenemos la parte sur, donde Rusia ya controla la localidad de Krasny y la controla hasta el punto en el que ya hasta el Ministerio de Defensa ha dicho que la localidad está bajo el control total de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y cuando esto sucede ya sabemos perfectamente que esto se traduce de alguna forma en avances definitivos. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia suele ser muy prudente sobre cualquier cambio en el frente y sobre todo, no valga la redundancia, en cuanto a anunciar los cambios en cuestión. De modo que Ucrania sigue manteniéndose ahora a las afueras de la localidad de Krasny y está intentando construir líneas defensivas a lo largo de este canal de Seversky Donetsk-Donbass, pero la situación que tienen las Fuerzas Armadas de dicho país es ciertamente muy complicada. Dicha situación la salva un poquito el relieve, puesto que Ucrania a día de hoy aún controla algunas alturas, sobre todo a las afueras de la localidad de Krasny, pero dichas alturas poco a poco las va tomando el ejército de la Federación de Rusia, y además aquí habría que destacar un hecho que dice mucho de la moral de las tropas ucranianas, puesto que los avances que está haciendo Rusia se están haciendo a menor cantidad, lo cual quiere decir que hay menor cantidad de los que asaltan, de soldados rusos, que de los que defienden, y aún así siguen tomando las alturas, lo cual no suele ser para nada lo habitual. Normalmente los que asaltan tienen que ser significativamente más. Luego está la localidad de Bogdanovka, que se encuentra al norte de Chasiv-Yar, donde Ucrania ya ha anunciado que está retirando sus tropas para dedicarse principalmente a la defensa
de Chasiv-Yar, lo cual obviamente nos habla de lo importantes que son los avances de la Federación de Rusia en dicha localidad. Todavía es cierto que hay algunos grupos de soldados ucranianos que están, digamos, asegurando la retirada de los grupos principales, pero la idea es que poco a poco estos grupos se vayan retirando también, aunque las pérdidas de Ucrania en esta zona del frente son realmente significativas. Además, y esto forma parte de la estrategia habitual de la Federación de Rusia, aparte de avanzar desde el sur y desde el norte, ¿no?, como formar esta pequeña pinza que todavía no se ha desarrollado demasiado alrededor de la localidad de Chasiv-Yar, Rusia también está avanzando de forma gradual desde el este, presionando de forma constante, y es precisamente desde el este desde donde más avances se han producido recientemente en Chasiv-Yar, y el ejército ruso, repito, ya ha entrado a las afueras de la localidad, ya se están produciendo los primeros combates. Que Rusia esté a las afueras quiere decir que los equipos de inteligencia militar de la Federación de Rusia ya están trabajando, muy probablemente incluso en el centro de la ciudad, pues que sí, informando sobre las coordenadas para organizar los ataques rusos sobre algunos puntos estratégicos, como para mapear de alguna forma la situación y ver por dónde podrían avanzar las fuerzas rusas que van a terminar asaltando la localidad en cuestión. Lo que podría de alguna manera salvar a Ucrania, haciendo que los avances rusos no sean tan rápidos, aunque pueden llegar a ser realmente rápidos, quizás sea el hecho de la gran cantidad de acuíferos y acueductos que hay en esta dirección en particular. Rusia tendrá que cruzar muchos ríos, pues no sé, algún tipo de espacios acuáticos, lo cual siempre suele representar pérdidas para aquel que intenta forzarlos de la manera que sea, pero ni siquiera eso va a salvar a Ucrania. Es decir, la situación en Chasiv-Yar, para comprendernos en términos generales, repito, se está asemejando cada vez más a lo que Ucrania ya vivió en la localidad de Avdiivka. Sí, está destinando ahora mismo aquí una tremenda cantidad de refuerzos, pero tan solo es una cuestión de tiempo de que este frente también comience a caer. Y según podemos analizar, ¿no?, viendo cómo es la localidad de Chasiv-Yar y qué posiciones defensivas hay detrás de la misma, podemos sacar la conclusión de que muy probablemente el avance ruso aquí vaya a ser más fácil de lo que lo fue, por ejemplo, en la localidad de Avdiivka, por varias razones. Una de las principales es el hecho de que Ucrania la defensa aquí la tiene mucho más complicada. Hay bastante menos zona industrial, prácticamente no hay zona industrial, vamos, nada que ver con lo que se vivió en su momento en Avdiivka, y además tampoco hay fortificaciones urbanas o edificios, mejor dicho, de carácter civil que Ucrania pudiera utilizar en calidad de fortificaciones. Aquí estamos hablando generalmente de edificios de gran altura, de esos no hay demasiados en Chasiv-Yar, así que el avance ruso realmente no lo va a frenar prácticamente nada. Una vez que el frente empiece a romperse de una manera u otra en esta dirección, donde Rusia está presionando de forma gradual, está intentando mantener una presión constante, y además tiene abierto otro punto, particularmente en Klishchiivka, donde pues está utilizando estos como pequeños ataques, no para realmente que a través de Klishchiivka se produzca ningún tipo de avance significativo, sino básicamente, una vez más, ¿no?, utilizando la estrategia que Rusia suele utilizar en estos casos, para atraer una cierta cantidad de refuerzos ucranianos, para que Ucrania tenga que dividir sus fuerzas y de alguna forma mantener y tratar de retener, mejor dicho, esa presión rusa sobre toda la línea del frente, lo cual Ucrania no lo va a tener nada fácil, de verdad. Incluso en esta nueva, ¿no?, guerra del siglo XXI, de guerra electrónica, Rusia está ganando.
En cuanto a la artillería, Rusia ha estado acumulando muchísimas municiones y ahora está atacando con todo. En drones también supera en esta dirección bastante a la parte ucraniana y sobre todo Ucrania cada vez tiene menos soldados y los soldados están cada vez más desgastados. Muy probablemente, ya veremos si Ucrania ha aprendido o no de sus errores. Aquí también utilizarán la misma estrategia de tratar de mantener el frente hasta las últimas circunstancias y entonces lo que se produzca, bueno, yo diría que casi de todas nos recordará mucho a Avdiivka, incluso puede que sea la antesala del fin definitivo de Ucrania en términos en los que todavía la conocemos a día de hoy, es decir, puede traducirse en el derrumbe definitivo del frente ucraniano, puesto que cuanto más tiempo aguante Ucrania y cuanto más desgasta a los soldados, cuanto más tengan que mantenerse en unas posiciones que ellos ya ven prácticamente absurdas a la hora de intentar defender, porque saben que Rusia terminará avanzando tarde o temprano en esta dirección también, sobre todo en esta dirección, porque a día de hoy interesa muchísimo, más terminarán corriendo después. Una vez que en algún punto el frente comienza a derrumbarse, muy probablemente, casi con total probabilidad, veamos suceder una vez más lo que ya ocurrió no hace tanto en Avdiivka, donde la retirada de Ucrania fue absolutamente caótica, donde corrieron como locos, donde estaban estampándose contra sí mismos. Entonces la jefatura militar ucraniana dijo que la retirada estaba siendo organizada y nada más lejos de la realidad. Me imagino que aquí repetirán la misma situación. Más les vale que no, más les vale que retiren soldados en el momento en el que vean que ya no quedan más opciones, aunque bueno, eso casi que el momento de plantear la retirada ya está llegando y sin embargo Ucrania probablemente termine agarrándose hasta al último cacho de tierra que haya en la dirección de Chasafiar, porque claro, una vez que esa dirección se derrumbe, muy probablemente ya podamos decir de forma definitiva que la liberación que dicen desde la Federación de Rusia y la República Popular de Donetsk está muy cerca, porque si bien los avances no serán fáciles, yo diría que ya serán definitivos. Primero porque la moral de las tropas rusas ya estará por los cielos, la moral de las tropas ucranianas estará por los suelos, Ucrania tendrá para aquel entonces muchísimos menos hombres que destinar a reforzar ya ninguna dirección, está muchísimo menos y además porque tal y como se están posicionando las tropas rusas, la posición del ejército de dicho país va a ser muy ventajosa si la situación no cambia mucho a la hora de seguir avanzando sobre la totalidad del frente ucraniano. Así que veremos lo que pasa esta primavera, pero yo diría que visto lo visto traerá sorpresas, traerá bastantes sorpresas y muy probablemente en particular lo haga la dirección del frente de Chasafiar, que quizás en un momento determinado, más pronto que tarde, veremos exactamente cuándo, denominaremos como otro gran éxito de la Federación de Rusia.